Vamos a leer del 17 al 32 para no perder el contexto en el cual están estas admoniciones, estos imperativos, estas órdenes, estos mandamientos, como queramos llamarle, del versículo 25 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos visto ya como del capítulo 4 en adelante el apóstol Pablo empieza a decir que la doctrina no es para un conocimiento intelectual meramente, sino para una aplicación práctica. Y empiezan entonces los imperativos del versículo 1 del capítulo 4 en adelante, que llama a una acción concreta de parte de aquellos que hemos recibido la enseñanza correcta. Y luego, entonces en el capítulo 4, versículo 17 en adelante, después de hablar sobre la iglesia en términos generales, de la unidad de la iglesia en los primeros 6 versículos, de la diversidad en la iglesia en los versículos 7 al versículo 11, y de la edificación o el crecimiento de la iglesia del versículo 12 al 16, del 17 entonces al 24 dice que tiene que haber un cambio radical en aquellos que profesamos ser creyentes. En primera instancia, por supuesto, los que recibieron la carta por primera vez, que fueron los creyentes en Éfeso y en las iglesias circundantes, porque era una carta esta que tenía que ser leída en varias iglesias del sector del Asia Menor. Desde allí entonces el apóstol hace una diferencia entre lo que son las personas sin Cristo y cuál es su condición, y qué es lo que son las personas en Cristo y cuál es en consecuencia su conducta. Sin embargo, del versículo 25 en adelante hace una especificación de esta conducta. En primera instancia, el versículo 17 al 24 se refiere a lo general respecto a la manera en que debemos dejar algunas cosas y tomar otras, a través de algunos verbos que allí son bastante evidentes. El 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ya no andemos como andan los otros gentiles, ¿cierto?, en la vanidad de su mente y una serie de otras cosas que vimos la semana anterior y que se refieren a una conducta natural, del hombre sin Cristo. Pero del versículo 20 en adelante es la persona que está centrada en Cristo, que está siendo edificada en el Señor, es también la que se conduce de una manera distinta. Y como dije, el versículo 25 en adelante el apóstol Pablo toma algunos ejemplos. Lo que él menciona aquí no son todas las cosas de las cuales debemos despojarnos, pero al mismo tiempo anhelar otras que son contrarias, que son la otra cara, la contraparte, sino que también en este sentido está haciendo tomando algunas cosas prácticas de la vida cotidiana. Como dije, no todo en general, sin embargo nos ayudan a poder aplicar por principio algunas otras cosas importantes. En consecuencia,
este por lo cual que menciona el versículo 25 es el que va a decir, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a la comprensión de lo que acabo de decir respecto a despojarse de la manera antigua de vivir y vivir de una manera distinta, nueva, por producto de la transformación que el Señor está haciendo en sus vidas, ahora en este sentido tienen que actuar de esta manera. Yo coloqué como un título esto para que más o menos nos guiara esta parte. Una nueva identidad implica una nueva conducta. Una nueva identidad implica una nueva conducta. Lo primero que tenemos que ver en términos generales es que no se trata de una moralización, es decir, el apóstol Pablo no quiere hablar en términos de moralizar solamente a los efesios, porque esto tiene un antecedente, cuál es la obra de Dios en nosotros. Del capítulo 1 en adelante dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, que fuimos redimidos en Cristo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que fuimos levantados de muerte a vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice el capítulo 2, versículo 5, que nos unió como un solo cuerpo y que nos edifica también en la verdad. Y esto es la base de la conducta. Y esta es la conducta a la cual se refiere ahora en términos particulares y específicos. Notemos cómo no solo tiene que ver con negarnos a algunas cosas, desechar algunas cosas, sino de tomar otras, que es el principio central. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Miren, la mentira y la verdad son contrapuestos, obviamente. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ahí está la contraparte. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí está la contraparte. Otra vez. Para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuál es la característica propia? Todas estas cosas negativas de aquel que no tiene a Cristo. Ahora, vamos a ver nosotros algunos ejemplos aquí en términos generales y vamos a ir notando poco a poco cómo lo que está diciendo es que si realmente tienes una nueva identidad en Cristo, entonces tu comportamiento, tu conducta cotidiana, tu conducta moral y ética tiene que ser distinta. Tiene que ser consecuente con esa nueva identidad que has recibido por gracia a través de la obra del Señor Jesucristo. Lo primero tiene que ver con verdad y mentira. Eso es lo que aparece ahí en el versículo 25 y vamos a profundizar un poquito más en ello. William Hendriksen, un comentarista bíblico, dice: la mejor forma de destruir la mentira es hablar la verdad. La mejor forma de destruir la mentira es hablar la verdad. Pero hablemos un poco de lo que es esta mentira. ¿Cuál es el origen de la mentira? ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa primaria de la mentira? Y el Señor Jesucristo, al hablar con los discípulos y con muchos judíos que estaban alrededor de Él, en Juan capítulo 8, el Señor habla sobre este tema y muestra que la identidad propia de una persona sin Cristo es precisamente la característica singular en la mentira. Y al hablar con ellos en el capítulo 8 de Juan, versículo 43 en adelante, y particularmente el 44, el Señor apunta al principio rector de la mentira, al origen, a la causa de ella. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Alguien dijo: nunca nos parecemos más al diablo cuando mentimos que cuando mentimos. La mentira es la característica singular, y noten que aquí el Señor está diciendo que está acusando a esos judíos que falsamente habían creído, según el versículo 31,
estas personas que habían dado una profesión de fe eterna, como que sí habían creído en el Señor. ¿Y cuál es lo que el Señor dice que en realidad son? Son hijos del diablo, dice. ¿Y en qué sentido, cuál es la característica distintiva de esto? Es que son mentirosos. Y noten cómo aquí el apóstol, cuando habla en Efesios, entonces, él está diciendo, si tú realmente has puesto tu fe en Cristo, si genuinamente has pasado por el arrepentimiento, si verdaderamente has nacido de nuevo, entonces tu nueva identidad no tiene nada que ver con la mentira. No tiene nada que ver con la mentira. Y por eso es que cuando se encuentra uno con personas dentro del contexto de la iglesia que tienen 25 años a veces, quizás más, en el Señor, entre comillas, y resulta que una de las características propias de esas personas es la mentira, tenemos todo el derecho de dudar de su profesión de fe. La verdad es la característica esencial del creyente, no la mentira. La identidad nueva está impregnada de la verdad porque nacimos por aquel que es la verdad en esencia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad nos hace libre, permanecemos en esa libertad hablando siempre la verdad. Entonces, Pablo está diciendo que el sustento, el antecedente de que nosotros hablemos verdad y desechemos la mentira, está relacionado, por supuesto, con el origen que tenemos como nuevas criaturas en Cristo. El Señor Jesucristo nos constituyó suyos a través de la obra que Él hizo en nosotros y el Espíritu Santo aplicó esa obra en nuestro corazón entonces para cambiar nuestra conducta. No solo para decir que somos salvos del infierno, de la condenación eterna, sino para que nuestra conducta sea semejante a Él. A su carácter, a la manera en que Él es y a la manera en que Él actúa. Y esta es una cosa muy importante, hermanos. Recuerden que el propósito fundamental de nuestra salvación es parecernos cada vez más a la persona del Señor Jesucristo. Un verdadero creyente comienza a odiar el pecado y comienza a amar la verdad. Comienza a odiar la mentira y donde más la odia es en su propia vida. Y comienza a aferrarse a la verdad con todo su corazón, independiente de las consecuencias que eso tenga. Yo mencionaba en la mañana los dichos del boxeador filipino Pacquiao, que es un creyente en Cristo y que cuando él hizo esa comparación entre los homosexuales, recuerdan, y los animales, y luego fue muy criticado y él dijo, bueno, la verdad es que la forma quizás que lo dije no fue la correcta, la comparación no debía haberla hecho de esa manera, pero es una verdad, se mantiene siendo una verdad. Y así es. Pero ¿qué es lo que quiere escuchar este mundo? Quiere escuchar la mentira. Quiere escuchar la falsedad, quiere escuchar aquello que sea políticamente correcto. Entonces, cuando alguien es categórico respecto a la verdad y dice, esta es la verdad, porque eso es lo que Dios ha revelado en su palabra, es visto como alguien intolerante, como una persona retrógrada, como alguien que está en contra de la humanidad. Cuando en realidad es todo lo contrario. Y por eso que cuando lo llevamos al plano de la iglesia también ocurre una situación similar. En algunos casos, por supuesto, en donde la iglesia quiere que se le diga y que se le enseñe aquello que sea políticamente correcto. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, que es la encarnación misma de la verdad, nunca fue políticamente correcto. Él era la verdad, es la verdad y por consiguiente todo lo que salió de su boca era verdad. Todo lo que Él hizo y dijo estaba relacionado con la verdad. Por eso nosotros necesitamos ser consecuentes con la nueva identidad que tenemos y entonces nuestra conducta tiene que reflejarse a través de los hechos, en la práctica, no solo en las palabras. De ahí el imperativo, hablad verdad. Hablad verdad. Ustedes bien saben, Juan 14:6, el texto muy conocido, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más adelante, el Juan 6:17, en Juan 6:17, creo que me confundí un tanto aquí. 16 tiene que ser. Juan 16, versículo 13,
Juan 16, versículo 13. Aquí el Señor Jesucristo dice, en la conversación que Él tiene con sus discípulos, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es el calificativo? ¿Cómo califica el Espíritu Santo aquí el Señor Jesucristo? Como el Espíritu de verdad. Fíjense, el Hijo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Y más adelante, en Juan 17, 17, va a decir, tu palabra es verdad. Jesús el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Y si nosotros tenemos una relación con Jesucristo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si nosotros entendemos que la palabra de Dios es la revelación misma de Dios a nosotros, entonces nosotros debemos vivir en la verdad, hablando verdad, todo el tiempo. No circunstancialmente. Para el creyente la verdad no es un asunto del momento en el que está viviendo. No es un asunto de tratar de sacar ventaja respecto a algo, a una situación en particular. La verdad está más allá de la ventaja o de la desventaja. La verdad es lo que tenemos que vivir y cómo tenemos que hablar, independiente de cuáles sean las consecuencias que tengamos por ello. La verdad debe estar en nuestra boca, en nuestro corazón, debe estar en nuestros labios una y otra vez. La mentira es incongruente con la nueva identidad que tenemos y la verdad es consistente con la nueva identidad. La mentira es incongruente, la verdad es consecuente y consistente con nuestra nueva identidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Obviamente que la primera aplicación de esto son los creyentes, son aquellos que igualmente han sido redimidos, que igualmente donde mora el Espíritu Santo y en consecuencia nuestras conversaciones, la manera en que nos relacionamos los creyentes debe ser en base exclusivamente a la verdad. Pero no solo entre nosotros, sino también cuando conversamos, cuando nos relacionamos con personas que no creen en Cristo. Más aún, en medio de un mundo de mentira, es extraño cuando la persona escucha a alguien decir la verdad. Cuando dice, sí, yo hice algo incorrecto, me equivoqué, es verdad. Y no está tratando de sacar una y otro ejemplo para disculparse sin disculparse. Esa es una cosa básica que uno ve todo el tiempo. Dicen, miren, esta es la verdad, yo no me equivoqué, pero si es que me equivoqué, pido perdón. Esa es una forma de decir, yo nunca me equivoqué. Entonces, no, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que dice la Biblia. Tenemos que reflejar adecuadamente el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es la verdad. El carácter del Espíritu Santo, que es la verdad, y de la palabra de Dios, que también es la verdad. En segundo lugar, apunta ahora a un sentimiento interno que es propio también del corazón humano. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la palabra enojo habla de una convicción profunda. No es simplemente algo momentáneo, sino que una convicción profunda, producida por una amargura, un resentimiento en contra de otro. Noten que el apóstol Pablo dice que no toda ira es incorrecta. Porque dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. El enojo justo siempre se manifiesta cuando Dios no es honrado como merece, o cuando personas son tratadas injustamente, pero nunca se aprecia como una defensa de sí mismo. Y ese es el problema del enojo natural del corazón humano, que es un enojo egoísta. La mayor parte de las veces que nos enojamos tiene que ver con defendernos a nosotros mismos. Y ese enojo es pecaminoso. Ese enojo es el que da lugar, como dice más adelante, al diablo. Ese enojo es el que da la posibilidad de que el enemigo pueda influenciarnos para que comencemos a tener una raíz de amargura dentro de nosotros.
Ese enojo en nuestra relación con nuestro prójimo es pecaminoso, pero el enojo respecto de cuando Dios no es tratado como debe ser tratado, ese es justo. Esa es la ira de la cual la Biblia habla respecto del Padre. La Biblia dice que Dios, además de ser un Dios de amor, es también un Dios que está irado todos los días contra el impío. Pero esa ira es justa, porque el impío transgrede una y otra vez la norma correcta de Dios. Esa ira es justa porque la santidad de Dios es pasada por alto, es pisoteada cuando el ser humano sin Cristo, por supuesto, está constantemente en contra de sus preceptos, está violando la norma de Dios. La ira de Dios entonces es justa. La ira del Hijo también mientras estuvo en la tierra. Recuerden cuando el Señor Jesucristo echó a los cambistas en 2 ocasiones, al principio y al final de su ministerio en el templo, donde hacían un negocio redondo con todo eso. Tomaban como una excusa la religión y lo que eran el ofrecimiento de los sacrificios en el templo con el propósito de hacer ganancias para sí mismos. Cambiaban moneda, porque tenían que pagar la ofrenda tenían que pagar en ciclo de plata, esa ofrenda especial, ese impuesto del templo que había. Entonces ahí estaban los cambistas para cambiar el dinero y además ofrecían una serie de animales que eran para el sacrificio, de bueyes, ovejas y palominos o palomas. Y entonces el Señor viene y arroja a los cambistas del templo, da vuelta a su mesa, ¿cierto? Y allí uno ve una actitud de parte del Señor de ira, pero una ira justa. ¿Por qué? Porque habían hecho un comercio de lo que era santo, del lugar que le pertenecía al Padre, donde el Padre había establecido manifestarse en medio de su pueblo. Ese tipo de ira es justo, pero la ira nuestra, lamentablemente, es muchas veces una ira egoísta. Porque queremos defendernos, porque no queremos perder, porque nos sentimos insultados en nuestro orgullo nada más. Y esa es la ira que no debe estar presente en aquel que tiene una nueva identidad. Porque tal como dijimos recién, el Padre tiene una ira justa y el Hijo también tiene una ira justa. De tal manera entonces que hemos de imitarlo a Él en ese aspecto también. El enojo no debe arraigarse y perpetuarse en el tiempo. Si esto ocurre, es pecaminoso. No debe permanecer y por eso es que la medida es no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no termine el día y comience el otro. Recuerden que para los judíos el día comenzaba en la tarde, terminaba a las 6 de la tarde y entonces enseguida comenzaba el otro día. Y esa es la forma de referencia que hace Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no pase un día que tú tengas una amargura en tu corazón contra tu hermano, porque eso se va a arraigar más profundamente, va a llegar a ser una convicción si realmente tú no la solucionas antes de que sea demasiado tarde. El enojo, un sentimiento. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es una conducta inapropiada, o sea, está hablando de deshonestidad. La deshonestidad es también característica propia de la identidad del hombre natural, del hombre sin Cristo. Nosotros vemos en todos los medios, a través de los medios de comunicación, vemos la deshonestidad como está desde los ámbitos más altos de nuestro país hasta lo más bajo. La mayor parte de las personas que no tienen poder y que, como el común de la gente, no tiene un alto puesto, dicen, siempre se quejan contra aquellos que están en el poder y que manifiestan deshonestidad en su actuar. Sin embargo, ¿qué pasaría si esas personas estuvieran en el poder? Sin Cristo harían exactamente lo mismo. Porque la deshonestidad es algo natural del corazón humano, es propio de la identidad de la persona que no tiene al Señor Jesucristo. Pero el creyente, al contrario, es una persona que ha sido transformada y que su carácter está siendo más cada vez semejante al Señor Jesucristo. La palabra hurtar que menciona ahí el versículo 28 es clepto, de ahí viene nuestra palabra cleptomanía o cleptómano.
Una persona que está acostumbrada, ¿cierto?, a robar. Se puede manifestar de muchas formas. Y eso es una cosa importante. Nosotros cuando escuchamos el término robar, inmediatamente queremos aplicarlo. Nosotros decimos, nosotros no hemos robado nunca nada a nadie. Pero la verdad es que se puede manifestar de muchas formas. Por ejemplo, falsear datos contables para evadir impuestos es una forma de robar. Usar o falsear datos contables para evadir impuestos es una forma de robar porque se está robando el impuesto que se le debe al Estado. Usar pesas y medidas adulteradas también es una forma de robar. Copiar en un examen es también una forma de robar intelectualmente a otra persona. Esconder información para lograr mejores resultados en una transacción es también robar. Si yo voy a hacer una transacción con mi vehículo, voy a venderlo, y yo sé que el vehículo tiene ciertos problemas porque lo conozco, lo tengo hace tiempo, y cuando lo voy a vender a la otra persona, no le digo que esas cosas están mal en el vehículo y asigno un precio que probablemente no toma en cuenta ese desperfecto, yo estoy robando también. Robar no es solo quitar materialmente algo a alguien, sino falsear las cosas con el propósito de lograr un propósito, digamos un objetivo egoísta, económico, de cualquier otro tipo. Por tanto, no es algo simple y necesitamos enfrentarlo. Necesitamos nosotros encarar las cosas de frente y no tratar de rehuirlas, de esconder quizás la cabeza como lo hace el avestruz, sino que necesitamos enfrentar la realidad frente a la palabra de Dios y decir, efectivamente, yo hice eso en alguna ocasión, estoy haciéndolo ahora. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que tenemos que ya dejar de hacer eso. El que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabaje, pero, noten lo interesante, trabaje pero para compartir. Trabaje, gane el dinero que necesita para su sustento, pero al mismo tiempo comparta con otros. O sea, no la deshonestidad, sino la honradez, pero además de la honradez también la generosidad. O sea, hay algo positivo, hay algo negativo que hay que dejar, pero hay algo positivo que hay que tomar y perseguir, que tiene que ver con la generosidad. Recuerden que el Señor Jesucristo, o del Señor Jesucristo, se dice que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. De tal manera que nuestro trabajo no debe ser para acumular y acumular bienes, sino fundamentalmente para poder compartir con el que padece necesidad. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo va a hablar sobre este tema importante en el contexto también de lo que deben hacer los creyentes en su conducta. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El que no quiera trabajar, tampoco coma. Una persona que es deshonesta, normalmente esa es su profesión, ese es su trabajo, esa es su labor. Cuando la persona trabaja, entonces deja de lado todo aquello porque sabe que tiene que ganar con su esfuerzo lo que es la satisfacción de sus necesidades cotidianas. La palabra allí, bueno, la calificación que hace el apóstol respecto digamos al trabajo, haciendo con sus manos lo que es bueno, esa palabra se refiere a aquello que es bueno en calidad, es decir, aquello que honra a Dios. Un creyente siempre debe negarse a involucrarse en un empleo en el que sea llevado a desacreditar las normas de Dios.
No todos los empleos son buenos. Los empleos que debe buscar el creyente son aquellos trabajos en donde pueda, en esas circunstancias, honrar y glorificar a Dios, porque ese es su propósito, porque esa es su razón de ser. Pero mientras haga eso, y ahí está el término bueno, calificativo, adjetivo calificativo que dice bueno en el sentido de que todo el trabajo que nosotros hagamos tiene que ser un trabajo de calidad que honre a Dios permanentemente. En el versículo 29 agrega otra cosa importante: ninguna palabra corrompida, y ahora va a hablar de lo que es nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Noten cómo Pablo describe al inconverso en Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante, y cómo lo toma del salmista para poder aplicarlo en este contexto y mostrar la depravación total del hombre. Pero una de sus características tiene que ver con su boca. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora va a hablar de la boca. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Noten que en 2 versículos habla de la boca y dice sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro? Algo podrido, algo en putrefacción que se está descomponiendo. Eso sale de vuestra boca. Y notablemente, la palabra que el apóstol Pablo utiliza acá, cuando dice palabra corrompida, está hablando precisamente de algo putrefacto, de algo podrido, de algo contaminado. Es la palabra sapros. Y se usaba en ese tiempo respecto a frutas y verduras, etcétera, cuando se estaban cayendo en el proceso de descomposición. Ninguna palabra descompuesta salga de vuestra boca. ¿Qué es lo que ocurría antes? La condición que acabamos de mencionar, que el apóstol menciona, mejor dicho, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, es la condición de una persona sin Cristo. Es propio de una persona sin Cristo. Nosotros sabemos y venimos también de un entorno, los que no hemos sido salvos antes, no pertenecíamos a ninguna familia cristiana, los que vivimos un tiempo en el mundo sabemos cuál es el lenguaje del mundo. La forma de hacer chistes, de hacer humor, todo tiene que ver con palabras corrompidas. Con palabras que tienen doble sentido muchas veces, que tratan de llevarnos a pensar en aquello que ofende al Señor. La lengua es terrible y no debemos nosotros hacer chistes a veces de ese tipo de cosas. Cuando una persona que dice ser creyente cae en este tipo de cosas una y otra vez, es porque otra vez debemos dudar de su identidad. La lengua es algo que necesitamos controlar, porque es aquello que puede herir mucho más fuerte todavía y destruir mucho más que una acción. En Colosenses 3:8 Pablo va a decir, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, palabras también corrompidas, contaminadas. En Efesios 5:4 también el apóstol va a hablar sobre el tema, porque una y otra vez dice esto, porque es importante que lo tomemos muy en serio. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Menciona una serie de conceptos, de sinónimos de lo que significa palabra corrompida. Esto no es nuestra identidad. Santiago va a hablar fuertemente sobre este tema de la lengua, ¿verdad? Y que es algo terrible. Recuerden que aún algunos discípulos cayeron en esto. El apóstol Pedro cayó en una ocasión también de una forma muy clara, y en Mateo 26, donde
había negado ya al Señor una y otra vez y finalmente lo niega, pero con palabras muy fuertes, incluso jurando y maldiciendo, porque lamentablemente eso es parte de lo que el corazón humano tiene. El versículo 74 de Mateo 26 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Comenzó a maldecir y a jurar: yo no tengo idea quién es, nunca lo he visto, no me interesa. Empezó a hablar de una forma terrible, con palabras incluso grotescas, en contra del Señor Jesucristo en cuanto a que él no lo conocía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la lengua. Esta es una de las cosas que debemos combatir una y otra vez. Pero positivamente, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestros labios? Versículo 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras edificantes y no corrompidas. MacArthur dice: una boca sucia es resultado de un corazón sucio. Y podríamos añadir entonces: una boca limpia es resultado de un corazón limpio. Lo que sale por nuestros labios es lo que realmente refleja lo que somos. Lo que nos deja en evidencia delante de todos es lo que sale de nuestros labios. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de bendecirlos, a fin de poder ayudarlos, de poder contribuir a su crecimiento espiritual y no a mantenerlos allí en un lugar donde no pueden crecer o finalmente simplemente los estamos ofendiendo a través de lo que sale de nuestros labios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Negativamente, desechar toda palabra corrompida. Positivamente, tiene que salir de nuestros labios la palabra que sea buena para la edificación de los creyentes. Luego va a referirse a, consecuente con lo anterior, habla de que tenemos que actuar correctamente frente a nuestro prójimo con la verdad, no con la mentira. Habla de que tenemos que tener lugar tenemos que tener cuidado para no dar lugar al diablo, con la ira, ¿cierto?, pecaminosa. Y ahora va a decir que tenemos que tener cuidado con no contristar al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuestro prójimo, el diablo, el que padece necesidad, y ahora el Espíritu Santo. Con nuestro prójimo tenemos que hablar verdad, desechar la mentira. En nuestro trato con él, con el que padece necesidad, tenemos que no hurtar, sino trabajar para poder proveer a aquel que necesita. Y al diablo no hay que darle lugar con una ira pecaminosa, un enojo pecaminoso. Y ahora al Espíritu Santo no hay que contristarlo, no hay que apagarlo, no hay que disminuir, ¿cierto?, el control, la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas, sino que al contrario, debemos hacer todo lo contrario, dándole lugar y esperando y recibiendo del Señor en lo posible la llenura del Espíritu Santo para que nuestro actuar, nuestro hablar, nuestra conducta en general sea consecuente con la fe que profesamos, con esa nueva identidad que tenemos en Cristo. De tal manera, hermanos, que concluyendo, lo que se refiere al cristianismo no son solo palabras, no son solo enseñanzas, no es solo el conocimiento de doctrina. No es solo decir nosotros tenemos una sana y correcta doctrina y por eso estamos bien. No, tiene que ver con una práctica, tiene que ver con una transformación eficaz de nuestra vida, con lo que se pueda manifestar a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos con nuestras manos, a través de la manera en que nos comportamos en nuestras relaciones interpersonales. El cristianismo es algo práctico, algo vivencial, no exclusivamente algo intelectual. ¿Comienza con el intelecto? Por supuesto que sí. ¿Es necesario aprender la doctrina para saber cómo tenemos que vivir? Por supuesto que sí. Pero hay que actuar, no solo escuchar, no solo oír. Nosotros cada domingo, cada día que estamos acá alrededor de la palabra de Dios, que es el eje rector de nuestra iglesia, necesitamos también saber que lo que se dice en las Escrituras es lo que nosotros tenemos que vivir.
Por eso los imperativos una y otra vez, desechando la mentira, hablad verdad, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Puros imperativos que nos hablan de que tenemos que ser realmente personas, que no solo decimos lo correcto, sino vivimos lo correcto. Allí tenemos que evaluar nuestra vida. Si realmente nuestra identidad o la forma en que vivimos está reflejando lo que somos en Cristo o no. Cada una de estas cosas que mencionan aquí positivamente tienen que ver con el carácter de Cristo. La iglesia va a crecer en la medida en que cada uno de sus miembros viva la verdad. No solo hable la verdad. No solo afirme la verdad, sino alguien cuando empecemos a vivir la verdad en nuestras vidas cotidianamente. De lo contrario, vamos a seguir siendo personas que vamos a ser calificados correctamente como hipócritas por el inconverso. Y no es porque nosotros nos fijamos en la evaluación que hacen ellos, sino porque tenemos que ver que, como decíamos en la mañana, que no seamos causa de que el nombre del Señor sea blasfemado por causa de nosotros. Que no demos lugar al enemigo para que pueda ofender a aquel que murió y resucitó por nosotros. El Señor Jesucristo debe estar en primer lugar y la honra debe ser no solo de palabras, sino de práctica correcta en nuestra vida. Hablando verdad, no dando lugar al enemigo, trabajando para compartir con el que padece necesidad, edificando la vida de los creyentes y no hablando palabras corrompidas que lo puedan destruir, y no contristando al Espíritu Santo de Dios, que es el que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad y que nos da la fuerza, el poder para vivir la vida cristiana consecuentemente con nuestra nueva identidad. Padre, gracias una vez más te damos por este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias por esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios que revela, Señor, el plan maestro tuyo que es la iglesia de Cristo. Y esta iglesia está compuesta por personas individualmente consideradas. Nosotros somos parte de aquella, Señor, por gracia. Y necesitamos reflejar la nueva identidad que tenemos. Padre, danos de tu fuerza, de tu poder, pero al mismo tiempo nosotros tomemos decisiones consecuentes para desechar todo aquello que te ofende y amar todo aquello que te honra, Padre. Guíanos, por favor, dirígenos y obra en cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.